Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el doctor Mariano Polanco Fernández, quien es epidemiólogo y además es profesor de medicina de la Universidad Tecnológica Santo Domingo, recinto de Santiago, recinto de Santo Domingo. Con el doctor Mariano Fernández vamos a hablar de temas importantes, de las enfermedades gastrointestinales e infecciosas. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. El camino que lleva a Belén. Lo logramos. Otra vez ganamos la batalla. Miles de técnicos formados, miles de trabajadores con empleos de calidad. Gracias a Dios, al presidente Abinader, a la Junta de Directores, a los empresarios, sindicalistas, colaboradores, facilitadores, estudiantes y a la prensa nacional. Feliz Navidad y próspero año 2023. Estas calles se llaman felicidad, limpias y asfaltadas, bellas en Navidad, en nuevas carreteras, que hagan la felicidad, amplias y señalizadas, que bella es la Navidad. Puentes y autovías, circunvalaciones, muchas construcciones en la felicidad de pueblos y ciudades, celebrando Navidad. En todo el país se sienten las brisas del cambio. Avanzamos por las amplias vías de la esperanza. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Doctor Mariano Polanco Fernández, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias, Díaz Cuevas, saludos y saludo al público televidente de Tribuna Nacional. Doctor, ha cambiado un poquito la temperatura en la República Dominicana. Hay un poquito de frío y antes había un poquito de calor. ¿Cómo afecta a la salud al ciudadano? Bueno, desde la visión, los cambios de clima y sobre todo los climas
nosotros somos un país tropical y de repente se nos entran estos frentes fríos que de ocasiones anuncian. Es bueno que, aunque sean temperaturas no muy exageradamente bajas, sí afectan lo que son la salud del individuo, desde lo que es produciendo lo que son infecciones respiratorias o usualmente infecciones también gastrointestinales. Nosotros podemos captar un aumento en estas dos ocurrencias de enfermedades, porque desde la perspectiva de la salud, mirando la salud como un todo, por ejemplo, la persona que es asmática, estos climas, cambios de clima a frío no le favorecen del todo. Por lo menos yo. Y las personas, por ejemplo, también que tienen un sistema inmunológico comprometido, las personas también que trabajan, por ejemplo, en espacios muy fríos y que continúan este tipo de temperatura. No es fácil echarse agua fría por la mañana, eso de alguna u otra manera. Entonces, ese cambio de clima afecta de alguna u otra manera a la población, a los individuos, y por eso vamos a tener este aumento de estas enfermedades respiratorias. Otra cosa, de que bien es cierto que este tipo de espacio invita a lo que es conocimiento de salud, educación en salud. Nosotros como ciudadanía, como población, aunque hemos alcanzado grandes desarrollos en la parte de educación, todavía nos falta mucha educación en la parte de salud. Y realmente muchas veces se promueven unas prácticas, unas ciertas conductas que son favorables a la población, pero está de que la persona lo haga o no lo haga. Entonces, en este caso, en esta situación hablamos, por ejemplo, de que existen lo que son las vacunas preventivas para lo que son las infecciones respiratorias, para las gripes. La influenza, por lo menos. La influenza, exactamente. ¿A qué edad deben de ponerse la vacuna, la influenza? Bueno, en los esquemas de vacunación se contempla desde los primeros años de vida, o sea, y luego refuerzos anuales. Sobre todo hay una población ya que está muy característica, que se le invita siempre a poner, que es las embarazadas, para proteger a los envejecientes y ya personas con condiciones como son los asmáticos. Importante dentro de esta población que se cubra. ¿Por qué? Porque las infecciones respiratorias nosotros podemos verlas como algo muy sencillo, un proceso gripal o una tos o secreciones nasales, que son las manifestaciones más frecuentes que tenemos. Pero una complicación de un proceso, vamos a decir, gripal sencillo, puede conllevar a una complicación de la vía respiratoria, enfermarse los pulmones, enfermarse, por ejemplo, la parte de la garganta, que tiene que ver con el sistema respiratorio. La tráquea. Vamos a decir, las amígdalas, toda esta parte, la orofaringe, como decimos nosotros en medicina, es para utilizar términos muy profundos. El término científico. Científico, sino que la población entienda que las prácticas, cuando ocurren estos cambios de clima, es bueno modificar los estilos de vida. O sea, y cuando hay ese cambio de clima, ¿no da alergia? Pueden manifestarse, por ejemplo, en los procesos alérgicos pueden aumentar las lesiones en piel, pero básicamente como estamos en la... En la alergia no hay secreción. Pudiera haber o no pudiera haber, todo va a depender de la manifestación del Mucha gente que está botando agua por las fosas nasales, por las narices. Bueno, puede ser parte de una reacción que tenga el cambio de clima, que sensibiliza las vías. A un perfume. Exactamente. Al polvo. No, porque hay una sensibilización de la vía respiratoria que debilita un poco los mecanismos de defensa que tenemos. Entonces, si la persona desde la perspectiva no se abriga adecuadamente, por ejemplo, si la persona utiliza agua fría, si la persona, por ejemplo, además del abrigo y utilizar agua fría, por ejemplo, está en ambientes fríos de trabajo, donde no tiene posibilidad de controlar la temperatura, porque realmente hay espacios de trabajo que no permiten un control de la temperatura por los equipos. Entonces, este clima frío, de alguna u otra manera, si no hay un adecuado abrigo, si usted está en su consultorio y tiene su aire acondicionado encendido y de repente sale de su consultorio, ¿no le afecta eso, el caliente? Esos cambios de clima tan bruscos, no tanto, porque usualmente los aires acondicionados se mantienen a una temperatura
adecuada. O sea, siempre hay una temperatura entre... Es muy raro que se tenga en la temperatura máxima de No, frío. no, regularmente aquí está en exacto. 20. Pero realmente con este cambio de clima aumentan lo que son las infecciones respiratorias. Es bueno que la persona tenga su inmunización colocada. Usted sabe que este es un programa educativo. Es importante que ahora con este frío que la gente por lo menos le quite el frío al agua y la tibia un poquito. Sí, es lo que decíamos, no utilizar esa agua fría. O sea, porque ya de por sí el clima frío, no es que el frío sea malo, no, sino que no estamos acostumbrados a los cambios de temperatura que actualmente estamos manejando, y usualmente las personas, si no se abrigan adecuadamente, entonces tendrían este proceso, que puede ser algo muy simple como algo que se pueda complicar. Entonces es bueno que la población, de frente a síntomas, por ejemplo, como el estornudo, como la secreción nasal, como a la tos, tanto con catarro, sin catarro, las fiebres sobre todo, son síntomas que nos avisan a nosotros de un proceso respiratorio que está iniciando. Y que es importante que la gente no se automedique. Sí, es algo que siempre nosotros invitamos cada vez al programa, que ya que se presentan los signos o síntomas, la persona no se automedique, porque usualmente es cierto que para una fiebre utilizamos anteriormente, o el médico nos indica acetaminofén, pero tenemos que ver cómo el proceso va evolucionando, porque nunca los procesos son iguales. O sea, el Díaz Cueva o el Polanco Fernández del 2022 físicamente es el mismo del 2023, pero las condiciones, vamos a decir físicas, pueden ser favorables o no favorables. O sea que nunca los procesos nos van a encontrar de la misma manera. Inclusive en los procesos de salud, claro, no estamos hablando solamente, influye hasta los estados de ánimo. No es lo mismo el estado de ánimo quizá que tuvimos hace una semana que el que tenemos actual, el nivel de estrés o no estrés que llevemos, o sea, son múltiples las condiciones, pero con los fenómenos respiratorios, una de las cosas llamativas que nosotros tenemos es que podemos nosotros controlar quizás el contagio de, qué sé yo, el control de mosquito, pudiéramos aplicar el baigón, aplicar el mosquitero, pero con las vías respiratorias ya nosotros tuvimos la experiencia de que la única forma de nosotros aislar es utilizar mascarilla y buena higiene, como el lavado de la mano, que es una estrategia importantísima que tenemos también, no solamente para el tipo de infección respiratoria, sino para otros. Y nosotros como país, ya con relación a las infecciones respiratorias, estamos sensibilizados, porque desde el 2020 fuimos parte de la pandemia de COVID. O sea que nuestra población ya tiene conocimiento con relación a lo que es el aislamiento de las vías respiratorias cuando tenemos los signos o síntomas. Ahora, saber que ninguna enfermedad se va a volver a manifestar de la misma forma. O sea, y quizás el medicamento que me funcionó, porque el médico me lo indicó para el proceso respiratorio, la gripe que me dio hace 4 o 6 meses, no es el mismo que me va a funcionar ahora 4 o 5 meses después. Entonces eso es importante que la población entienda. Y por eso siempre invitamos a no automedicarse. Otra cosa, que siempre la automedicación tratamos de concientizar a la población para no crear resistencia a los antibióticos, a los antimicrobianos. O sea, cuando usted tiene un proceso bacteriano, utilizamos medicamentos para eliminar ese proceso bacteriano. Si usted tiene un proceso viral, utilizamos medicamentos para ese proceso viral. Que son dos cosas distintas. Que son dos cosas distintas, exactamente. Entonces, usualmente, los procesos infecciosos respiratorios son por virus y las personas utilizan antimicrobianos para bacterias. Entonces, cuando tomamos un medicamento que no es adecuado, estamos creando en nuestro organismo resistencia, y cuando tengamos que utilizar ese medicamento, quizás en una próxima ocasión, ya no nos va a funcionar de la misma manera. Doctor Polanco Fernández y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Mariano Fernández, Polanco Fernández, quien es epidemiólogo, y nos vas a hablar ahora en el próximo segmento de el cólera, que es una enfermedad gastrointestinal.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Estas calles se llaman felicidad, limpias y asfaltadas, bellas en Navidad, en nuevas carreteras, acá la felicidad, amplias y señalizadas, qué bella es la Navidad. Puentes y autovías, circunvalaciones, muchas construcciones de la felicidad, de pueblos y ciudades, celebrando Navidad. En todo el país se sienten las brisas del cambio. Avanzamos por las amplias vías de la esperanza. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. Doctor Polanco Fernández, ¿estamos aplicando en la República Dominicana la salud preventiva? Realmente se están haciendo sí grandes esfuerzos y este espacio televisivo es una muestra donde tratamos siempre de orientar a la población con relación a modificaciones de estilos de vida, que es lo que la población puede modificar, porque desde los modelos de salud hay modelos que plantean, que vuelvo y repito, que hay 4 vamos a decir dimensiones en lo que los factores de riesgo inciden en la salud, que es los estilos de vida, la genética, los ambientes y los servicios de salud. Desde la perspectiva de nosotros como médicos salubristas, que conocemos un poco lo que son los sistemas de salud, nos interesa modificar los estilos de vida de una u otra forma y de que la persona entienda de que es cierto que hay una parte de los gobiernos que le corresponde, pero hay una parte nuestra como ciudadanía que también tenemos que poner de nuestra parte, porque la higiene de nuestro hogar, la higiene personal de cada uno de nosotros va a depender de nosotros mismos, valga la redundancia, y de nuestra educación. El Estado no puede hacer una campaña para que las personas aprendan a comer. Se hacen, me imagino que desde los diferentes escenarios los profesionales de la salud educan desde su perspectiva. Ahora sería bueno entonces que ya un organismo oficial de aquí nuestro venga y plantee cuáles son las estrategias que se promueven en los diferentes niveles del servicio. Ahora, con relación a las enfermedades gastrointestinales, previo al anuncio como hablábamos, tenemos que hablar que las enfermedades, por ejemplo, de vía digestiva, en países, por ejemplo, como el nuestro, donde hay mucha comida chatarra, donde, por ejemplo, se vende mucha comida, hay un expendio de comida informal bastante considerable y alto. Sin control de calidad. Las personas sanitaria. Por ejemplo, las personas tendemos a
a consumir ese tipo de alimentos, y muchas veces si nos provocan, si no hay una adecuada higiene, sí nos pueden provocar un daño. Usualmente las infecciones que nosotros más tenemos a nivel de vía digestiva son las parasitarias. O sea, nosotros conocemos la ameba, el dominicano es experto en ameba, inclusive tan así es que tenemos remedios hasta naturales, parte de la automedicación, cosa que como profesional de la salud no es que no nos gusta, pero no es buena la automedicación, y sobre todo ya cuando se van a utilizar medicamentos que son muy específicos para microorganismos o vamos a decir infecciones o infestaciones muy específicas, porque ya el tratamiento, por ejemplo, lo tenemos, conocemos las pandemias, no la pandemia, no, sino las enfermedades que nosotros tenemos, gastrointestinales y el cólera. ¿Esto es cíclico? Tienen su tendencia, tienen sus características. La población, por ejemplo, usualmente que no tiene un buen hábito de higiene, por ejemplo, de la preparación de los alimentos, inclusive en otras ocasiones hemos hablado del almacenamiento de agua. Entonces se requiere también agua almacenada, no solamente para prevenir otras enfermedades, sino también un buen almacenamiento para que el agua no se contamine. Ahora mismo aquí en el país hay cólera, pero en otros países de América Latina hay más cólera que aquí. Sí, porque realmente en nuestro país no es común, no es de las enfermedades que son, vamos a decir, propias nuestras. Pero saber desde el punto de vista de la educación que esta enfermedad, según la cadena epidemiológica, está producida por una bacteria. ¿De dónde viene esa bacteria? Es un vibrio que necesita de condiciones, por ejemplo, para su desarrollo, que el reservorio del ser humano, pero necesita, por ejemplo, condiciones como, por ejemplo, el agua, se puede desarrollar en agua, si no está debidamente higienizado el escenario, el ambiente. Por ejemplo, que se transmite la transmisión, somos las personas que tenemos que cuidarnos con el lavado de las manos, con la adecuada higiene de las excretas. O sea, estamos hablando de que es nosotros como población que tenemos que tener un adecuado lavado de las manos, un adecuado manejo de las comidas para no contaminarlas y no seguir nosotros para propagar en el caso la enfermedad. Entonces, la manera así preventiva que pudiéramos tener es el buen almacenamiento de agua, el lavado de manos, y de frente a cualquier presentación de signos o síntomas de una enfermedad gastrointestinal que van a ser usualmente características como la diarrea, el dolor de estómago o el vómito. Estamos hablando de enfermedades gastrointestinales, abarcando todo un poco, sobre todo ahora en el tiempo que viene esta temporada, por ejemplo, de frío, donde las personas, por ejemplo, el almacenamiento de agua también debe ser adecuado. Estamos hablando que de frente a estos signos o síntomas, el vómito, es bueno ir a un profesional de la salud y determinar cuál es el tipo de enfermedad que tiene. Entonces, con relación ya al manejo que le dé el profesional, va a depender del diagnóstico, va a depender de la condición del paciente. Pero lo importante, por ejemplo, de frente a las enfermedades, por ejemplo, que puedan producir diarreas, con la diarrea viene la deshidratación. Lo importante es la hidratación del paciente. O sea, si la persona no tiene vómitos, como primeros auxilios, sí pudiera dársele sueros preparados, líquidos, hasta que reciba la asistencia del profesional de la salud. Y todavía nosotros, los profesionales de la salud, si no hay una sintomatología importante que acompañe a la diarrea, se da la hidratación. Ya volvemos y decimos, no vamos a entrar en protocolo porque esto es orientación a la población. Ya protocolo, ya cada profesional, cuando tiene un paciente de frente con una enfermedad gastrointestinal, realiza ya la investigación correspondiente. Ahora, como población, adecuado, por ejemplo, si tiene letrinas o si es de baño de uso común de 2 o 3 viviendas, que muchas veces se da parte de la realidad. Entonces, lo que es una adecuada higiene del baño, que siempre haya agua
para siempre bajar las heces fecales. Si es una letrina, que la letrina esté en condiciones óptimas de limpieza, de higiene. Y que usen el cloro. Siempre es bueno el cloro como medida de desinfección. Sí, es importantísimo. ¿Y si no tienen cloro? En el campo, por lo menos. Bueno, el lavado adecuado con agua. ¿Hay COVID en la República Dominicana? Bueno, nosotros vemos que los organismos oficiales plantean la ocurrencia de casos. Todavía hay una circulación, pero no tan importante como años atrás. Recordando que ahora estamos de frente a este frente frío. Siempre es bueno, por ejemplo, que la persona cuando tenga una manifestación respiratoria acuda al profesional de la salud y se determine qué tipo de agente etiológico es el que le está causando el proceso respiratorio. Yo veo que el asiático usa mucho la mascarilla. ¿El latino debería de usar la mascarilla? Bueno, la mascarilla por la condición, por ejemplo, hay países en Latinoamérica donde se utiliza porque no solamente va asociado a enfermedades respiratorias, sino también la mascarilla uso a nivel de cómo está el estado del ambiente, de la contaminación del ambiente. Entonces, en el caso particular, nuestro país no tiene esos elevados niveles de contaminación. Ahora, si bien es cierto que he tenido personas conocidas, pacientes y allegados, que han manifestado que luego de la pandemia del COVID, el uso de la mascarilla y de frente a los cambios climáticos, sobre todo asmáticos, cuando utilizan la mascarilla, tienen menos crisis que si no utilizaran la mascarilla. O sea, que es bueno de frente así hay un proceso infeccioso importante y uno tiene que moverse respiratorio, uno tiene que moverse en varios escenarios, es bueno utilizar la mascarilla como para proteger a los familiares y a los que nos rodean. Lamentablemente el tiempo ha sido determinante que esta interesante entrevista contigo haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas de ese paciente, de ese pueblo que te está mirando. Sí, un placer a los ciudadanos dominicanos, solamente decirle, de frente a cualquier signo o síntoma, ya tanto de infección respiratoria o de infección gastrointestinal, acuda a un profesional de la salud, no se automedique y lleve el tratamiento al pie de la letra. Eso es importante. Entonces, nada, es cuanto siempre nosotros hablamos y decimos lo siguiente. No podemos dar lo que no tenemos. O sea, es importante nosotros cuidar nuestra salud para nosotros poder dar y cuidar la salud de los demás. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Mariano Polanco Fernández. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.